Bienvenidos a su noticiero DACOF, las imágenes y sonidos de la noticia. El día de hoy, por ser la Semana de la Comunicación, hablaremos del reconocido Robert Wiener, quien hizo grandes aportaciones en el área de comunicación y cibernáutica. Ahora vamos con Alexia, Ceci y Nuria, quienes nos hablarán acerca de la vida de este hombre en la comunicación. Vamos contigo al estudio, Alexia. Gracias, Diego. Norbert Wiener nació en Estados Unidos. Fue un niño aventajado que a temprana edad, de 18 años, adquirió un doctorado de lógica matemática en Cambridge. Viajó a Alemania e intentó combatir en la Primera Guerra Mundial, sin embargo, no lo logró. Posteriormente, estructuró un departamento de matemáticas en Massachusetts. También Wiener participó en el desarrollo de la teoría de los espacios vectoriales, realizó los principios de la cibernética y la teoría centrada en el estudio de las interrelaciones entre máquina y ser humano. Fundó la ciencia cibernética, la cual no solo trataba del control de la maquinaria por computadoras, sino también del estudio del cerebro y del sistema nervioso. En 1947 publicó el ensayo Cibernética, Control y Comunicación en el Animal y la Máquina. Antes de morir, recibió la Medalla Nacional de Estados Unidos en Ciencia. Norbert Wiener falleció el 18 de marzo de 1964 en Estocolmo. Regresamos contigo, Diego. Gracias, gemelo. Nos encontramos nuevamente con los alumnos de la Anáhuac, que ya son expertos en comunicación. En una de esas nos andan quitando el trabajo, ¿eh? ¿Cómo se sienten de regresar aquí al foro, chicos? La verdad es que muy bien, ya me lo paso más aquí que en mi casa, porque #foráneo. Bueno, a ver, díganme, ¿cómo describe Wiener a la cibernética? En una de sus obras, Cybernetics, Wiener describe la cibernética como la ciencia del control de la comunicación en el animal y en la máquina. Es aquí donde Robert Wiener compara al ser humano con una de la máquina. Dice que el cuerpo humano puede estudiarse como una máquina, con complejos, con sistemas de control, de información. Sí, el cuerpo está formado de un poderoso sistema de comunicaciones eléctricas y químicas que configuran respectivamente los sistemas nerviosos y hormonales. Es aquí donde se ve la interacción entre el cuerpo humano con el mundo exterior. Wiener lo llamó concepto de feedback o retroalimentación. ¿Y sabes de dónde sacó el concepto de feedback? No. Cuando participó en la Segunda Guerra Mundial, descubre que como el avión vuela a una velocidad muy grande, es preciso predecir su disposición futura a partir de posiciones anteriores. Si el cañón está informado de la separación entre trayectoria real y ideales obuses, puede acercar progresivamente al avión hasta batirlo. A partir de ahí, Wiener reconoce el concepto de feedback bajo la idea de que todo efecto retroactúa sobre una causa. Ah, es como cuando nosotros tratamos de mantener la temperatura corporal que recibimos información de nuestro entorno y así nuestro cuerpo reacciona y sabe si tiene que calentarse o enfriarse, ¿no? Exactamente, gemelo. Sí, claro, si no existiera esta capacidad de respuesta, no habría equilibrio en nada. Oigan, ¿y se acuerdan del modelo de comunicación de Shannon y Weaver que vimos con Graciela en la clase de Corrientes y Tradiciones? Sí. Pues Wiener crea otra forma de considerar al proceso comunicacional introduciendo conceptos provenientes de la teoría general de los sistemas. De ese modo, el matemático norteamericano se dispone a crear una disciplina que denominará cibernética, proveniente del griego kibernetes, que significa arte de gobernar. Pasando a las teorías de la información, Wiener se ocupó de pensar la forma de impulsar una sociedad descentralizada, en donde la información pudiera circular sin trabas, llamado libre flujo de información. Todo esto antes de que se inventara el Internet, las computadoras y celulares. Hoy en día se puede decir que tenemos acceso a la información sin trabas, como Wiener lo hubiera querido. Wow, qué interesante, Fer. Sí, bastante la verdad, Diego. Y ahora vamos con Nuria y Alexia, quienes nos explicarán más a fondo las ventajas y desventajas que la cibernética tiene hoy en día. Regresamos. Muchas gracias, gemelo. Los mayores logros de la cibernética son la construcción de robots y de máquinas artificiales, artefactos que no solo plantean delicadas cuestiones de orden moral, sino que también afectan por su propia naturaleza al desarrollo económico y a la calidad de vida de las sociedades que los producen de forma masiva. Básicamente, la cibernética nos habla de tener el mando, el control, regulaciones sobre los sistemas, ya sean físicos o sociales. Los más avanzados ordenadores electrónicos y los más sofisticados robots constituyen el último episodio de esa imparable carrera en la que los hombres se han trazado como meta simplificar
hasta el máximo el esfuerzo que realizan para trabajar, conocer, controlar y dominar. Esto nos ayuda a la reducción de las jornadas laborales. Los trabajos complejos o rutinarios pasarían a ser de las máquinas. Además, la cibernética brinda un gran aporte al campo medicinal. solución de mayor problemas o mayor efectividad en el trabajo, Pero esto también trae algunas desventajas, como el reemplazo de mano de obra humana por mano de obra robótica. que llevaría a desempleo. Y esto ocasionaría pobreza. Los mecanismos de regulación y control necesarios para que tales artefactos resulten operativos y eficaces con un grado de rendimiento se basan en la moderna teoría de los mensajes, que es precisamente el principal fundamento de la cibernética. Regresamos contigo, gemelo. Gracias, chicas. Antes de comenzar con las cápsulas preparadas, pasaremos al clima con la chica del clima. ¿Qué nos tienes para hoy, chica del clima? Hola, muy buenos días. Están con su mejor amiga Alexia Cruz Cortés. Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a tener una temperatura de 18 grados y 22 máxima. Por el lado oeste vamos a tener una temperatura un poco nublada. Vamos a tener una temperatura baja. Por el lado norte vamos a tener una temperatura soleada. Les recomiendo que usen bloqueador. Y por el lado este vamos a tener igualmente una temperatura baja. Gracias, Diego. Vamos contigo, Diego. Por ahí. Están Hola, mi sueltos. amor. Espérate. ¿Qué tienes? Tengo una cosa, te apesta el hocico horrible. ¿Por qué eres así conmigo? ¿Qué te ¿Te hice? esperas? Estoy ocupado. ¿Vas a estar así? ¿Vas Bueno, a estar- espérate. ¿Qué pasó? Sí, sin broncas. Órale, nos vemos. Bueno, te quería ver, pero te pones de dramática, nos vemos. Está bien, cuídate. Amiga, Bueno, ¿nos podemos ver? sí, claro, ¿estás bien? Sí. Te Ok. veo a las 5. Está bien, voy para allá. Bye. ¿Qué pasó? Amiga, tenías razón. Es un patán. Te lo dije. Es Sí. un patanazo, la neta. O sea, ¿qué le pasa que te ya estando mangoneando ahí de un lado para otro? Te trata como juguete, está horrible. O sea, Sí. eso no es de un novio decente, bien, un hombre de verdad, la neta. Sí, yo creo que lo voy a terminar y nunca más voy a volver a andar con un hombre así. No, nunca andes con un patán, amiga. No, amiga, muchísimas gracias. De nada, cuando quieras. Bye. Hola. Ay, espérate, te he dicho que no hagas eso. ¿Qué te pasa? Nos está viendo toda la ¿Y gente, no qué? seas ridícula. ¿Y qué? ¿Qué tiene de ¿Cómo que malo? No qué? tiene nada de malo, ¿sí? Qué horror. ¿Sabes qué? No, qué horror contigo. Yo no voy a soportar que me estés tratando de esa manera. ¿Ok? Como quieras, tú sabes que cuídate, yo no ando con patanes. ¿Patanes yo? Regresamos. Después de ver esa cápsula con el ejemplo, ¿qué les pareció, chicos? La verdad es muy interesante cómo todo este tema de la cibernética se relaciona, o sea, entre el cuerpo humano y las máquinas. Para mí es un tema que tiene mucho que aportarnos, muy interesante. Sí, justo como entendemos que las máquinas actúan de acuerdo a lo que presionamos un botón, e igual los humanos. Vimos en el ejemplo cómo partiendo de una primera decisión y de cómo resultó, tomamos la segunda decisión partiendo de la misma, ¿no? Entonces, me pareció un buen ejemplo, creo que queda muy claro y sí nos relacionamos mucho con las máquinas y los seres humanos. Claro, y es muy útil cómo Wiener pudo contrastar lo que vio en los seres humanos y en los animales de recopilar información de afuera y aplicarlo a las máquinas, que para ese entonces era un gran avance. Claro que sí. Pues, muchas gracias por haber venido, chicos. En serio, es un placer tenerlos Gracias, en la Diego. Semana de la Gracias a ti, Comunicación. Diego. Y esto fue todo por la parte de los alumnos de la Anáhuac. Le damos las gracias a Oscar, a Fer, a Andy y a Ceci. Y entonces regresamos contigo, Gemelo, al estudio. Muchas gracias, Gemelo, y muchas gracias a los alumnos de la Anáhuac que formaron parte de este foro de la comunicación. Nos despedimos en este programa y les agradecemos que nos hayan sintonizado. Nos vemos, hasta la próxima.
Vamos con Sexia. Un poco baja, nubloso, les recomiendo que usen chamar. ¡Oh! ¡Ay, no! Nubloso, no. No, ya. Es que vi Ceci y Alexia. Perdón. Chécalo, sí, 0 a 100. No, pero si yo digo que tú no estés aquí. Porque diverso. Oh, te apesta el hocico. ¿Qué onda? ¿Qué dijo? Está bueno, ¿no?